Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí realizar esta presentación donde vamos a indagar un poco acerca de lo que son las prácticas culturales asociadas a la vida festiva y a lo que se denomina también las prácticas intersticiales, que voy a explicar en unos minutos. Esta consigna nace de una propuesta que se llama Yo Soy Patrimonio. Yo antes de hacer esta presentación y con la oportunidad maravillosa que me brindó la gente de Sumar, comencé a indagar a través de entrevistas y preguntarle a la gente qué era para ellos el patrimonio, qué significaba y cómo deberíamos trabajarlo. Y bueno, una de esas personas me dijo, yo soy patrimonio. Una persona que justamente tenía en sí prácticas culturales, había un gran mojón de algo que tiene que ver con el patrimonio cultural en sí, que es el tema de la transmisión generacional, pero que también en sí mismo tiene esa perspectiva de futuro, esa cuestión de vincular pasado, presente, futuro. Entonces, en ese sentido, esta presentación se llama Yo Soy Patrimonio porque nosotros familiarmente encontramos muchísimas cosas que tienen que ver con esto. Y es importante para pensarnos en el Uruguay definir dos cosas bien necesarias. Una, los adentros del Uruguay, un Uruguay que en sí tenía pueblos originarios. Todo el mundo conoce a la Garra Charrúa, pero poco se sabe de las otras poblaciones originarias que estaban aquí. Capaz que en las escuelas nos mencionaron a los minuanos, a los arachanes, pero muy poco se sabe también del tema guaraní, por ejemplo, que ha sido una de las puestas fundamentales en lo que nosotros hoy tenemos como una de las prácticas fundamentales, que es el tema del mate, por ejemplo. Y la diversidad cultural que se fue forjando con el tiempo y que tiene que ver con la trata de esclavos, una trata económica donde Uruguay fue el principal puerto de esclavos, y posterior a eso todo el tema de las poblaciones italianas, españolas, inglesas, rusas, también las de mitad del siglo XX, con lo que pasó con los pueblos judíos y armenios, obviamente resultado también de un proceso forzoso, y esto es interesante contarlo porque han sido justamente poblaciones que se han ido entramando de una forma bien interesante. Es por esto que nosotros en Uruguay necesitamos marcos legales aplicables y actuales. No voy a indagar en esto porque ya lo han hecho los compañeros de muy buena forma. Y sí quería hacer un homenaje acá al Uruguay de los cuidados, al Uruguay de los afectos, a través de dos imágenes, porque también muy poco se sabe acerca de la gran familiaridad que se generó en el Uruguay a través del seno materno de las mujeres afro, que han sido en gran parte las que también a través del relato oral de África y de muchísimas de las historias y cantos que nosotros tenemos, hasta de la gastronomía, que muy poco se ha indagado, a no ser los trabajos que viene realizando Valentina Brena, por ejemplo, se conoce acerca del aporte cultural patrimonial que estas mujeres, no solamente las mujeres afro-uruguayas, sino la mujer en sí como portadora de conocimiento y la gran transmisora a nivel mundial de lo que es el patrimonio cultural. Si han habido referentes que han trabajado en este tema, son las mujeres, aunque estábamos todavía en un mundo de hombres todavía en esto. Bueno, un análisis simple de lo que me parece el tema de las leyes existentes. Como se dijo, la ley tiene generalidades interesantes, la ley existente, pero el proyecto 2009 que también se generó a través de muchas de las personas que estuvieron hoy exponiendo y de otras que en este momento no están, ha dado resultados bien interesantes, y es por eso que nosotros deberíamos utilizar parte de esa plataforma que está y trabajarla mejor de aquí a futuro. Bueno, es necesario para eso unir todo esto en una sola ley, con una articulación geopolítica importante y con mecanismos de gestión eficientes. Nos encontramos con algunas cosas que están en la ley, como por ejemplo la protección de las tumbas de las tumbas de los pueblos originarios, ¿no? Y muchas veces lo que pasa cuando se hacen algunos tipos de hallazgo a nivel arqueológico y cuando se hacen también en las diferentes haciendas o estancias, nos encontramos con una situación de que hay muchos objetos
que son traficados a otras partes. Entonces, a partir de eso, también tenemos problemas con la ley existente porque no hay una necesidad de amparo y ahí lo generalista no me sirve, porque cuando tenemos que hablar de las cuestiones de protección de cosas de pueblos originarios, por ejemplo, sería necesario que hubieran cuestiones más específicas, porque realmente la cantidad de cosas, cuando uno trabaja con las comunidades de las que se entera, es impresionante la cantidad de tráfico que hay de esto. Y también de, obviamente, negligencia o de gente que no quiere oír acerca de estas situaciones. Con esto de mecanismos de gestión eficientes, bueno, pensar sobre todo en una ley que, como dijeron los diferentes compañeros, pueda permitir que esa gestión sea realmente útil. Una ley de empoderamiento con organizaciones culturales de la sociedad civil y con participación e incidencia política. Las organizaciones de la sociedad civil son en Uruguay maravillosas, porque tienen en sí el caudal de poder trabajar y reconocer a ese señor, a ese abuelo, a ese tío, que tiene el patrimonio oral en sí mismo y que saben cómo quieren homenajear ese trabajo. Lo que hoy contaba Gabriel con el tema de las escuelas y el trabajo de los niños es fundamental para que nosotros podamos ver cómo trabajar esta cuestión y cómo a través de esto también se puede incidir políticamente. O sea, el patrimonio cultural no es una cosa que no nos vincule a todos, tenemos todos una responsabilidad con esto. Yo en lo personal me puse con esto desde las prácticas comunitarias que tenía mi familia. Mis bisabuelos son descendientes de esclavos, eran esclavos, yo soy descendiente de esclavos, y el orgullo de este tránsito de la vida es que hoy en Uruguay tenemos un Uruguay sumamente mestizo, integrado, diferente, pero que todavía tiene problemas a nivel conceptual graves y que necesita profundizar. Yo amaba esas prácticas culturales, pero el afuera me decía que eso no tenía valor. Sin embargo, cuando uno empieza a revigorizar las identidades que tenemos, nos hacemos mucho más felices y estamos muy apropiados de esa cosa que se genera a nivel comunitario. Y bueno, para esto es necesario el desarrollo local de una forma eficiente y a partir de justamente de que cada una de las localidades pueda trabajar tranquilamente en sus proyectos. Acá hacer otro saludo a Julio Olivera. Julio Olivera es un artista plástico, fue un artista plástico porque falleció hace algunos años. Pocas personas a veces conocen en Uruguay este artista. A nivel internacional es bastante reconocido. Y Julio Olivera, una de las cosas que propuso a través de sus filigranas es recontar la historia de cómo él veía este mundo. Y los invito simplemente a indagar en todo el patrimonio pictórico que tenemos en Uruguay de gente desconocida. Yo realmente al encontrarme con Julio Olivera me encontré con muchos otros, como Gallosa, como Jacinto Galloso en este momento, como Mari Porto Casas, etcétera, que bueno, gente que me ha acercado muchísimo del conocimiento a nivel de obras de pintura. Bueno. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Bueno, identidades colectivas y la necesidad de celebración. Este es el punto focal de la presentación. Quiero presentarles un libro que me acercó una vez una amiga que se llama La fiesta y la vida, y fue lo que me hizo pensar en qué cosas podríamos trabajar desde una articulación de una ley nacional de patrimonio. Y acá me encontré con algo interesante que es desde el punto de vista sociológico de cómo la fiesta nos hace bien. Y no estoy hablando de la fiesta en desgaste, en exceso, no, sino que la fiesta es uno de los motores de la reproducción del mestizaje que estoy viendo en cada uno de los cuerpos que están acá presentes. La fiesta ha sido una de las cosas por las que nosotros hemos intercambiado alimentación, trabajo, música, alegrías, tristezas, duelos. Uruguay ha tenido también diferentes formas de convivir y las comunidades son sumamente ricas. Conocer eso a través de las festividades es una propuesta para esta ley de patrimonio, donde se dan algunos valores importantes. De por sí la creación, porque cuando uno se junta con otros empieza a ver, che, ¿y esto cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos indagar en esto? ¿Y qué historia tiene este lugar? La transformación de la vida social, un punto fundamental que tiene que ver sobre todo en cómo nosotros nos paramos en ese momento que nos encontramos con nosotros y cómo nos predisponemos, cómo se predispone algo que no hablamos mucho, que es nuestro cuerpo, nuestra forma de querer.
¿Eso qué significa la presentación pública? Bueno, amigos y amigas del barrio, quiero decirles que hoy les voy a cantar una canción que escribí pensando en este encuentro y todo lo que pasa a partir de eso, ¿no? O sea, cómo uno mismo se desafía. La acción pedagógica en sí mismo, porque en sí la práctica de la fiesta, Gabriel lo debe saber muy bien con parte de lo que leí en su informe, genera muchísima acción pedagógica. Y esa es una de las cosas que, pensando en esta cuestión de los niños en el futuro, para mí los niños no son el futuro, son el presente, me parece una cosa como fundamental, el tema de la festividad comprendida desde nuevos cánones. El intersticio, como lo definen Magallanes y Escribano, que a mí me interesó muchísimo, genera que nosotros fijemos momentos en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, y así se genera una ruptura del tiempo. Las fiestas, y cada uno indagará en sus historias personales acerca de las fiestas que ha tenido a nivel comunitario, cumpleaños de 15, fiestas, casamiento, debe recordar en sí alguna cosa que le ha generado un momento único. Y otra cosa que pasa con el intersticio es la desarticulación de algo para mí fundamental, y es la desarticulación de lo que vale el 1 a 1. Se desarticula el dólar por el dólar. Entonces, la fiesta en sí y el intersticio lo que hace es que promueve de alguna forma que eso que tú me das no tiene un valor económico. Se rompe un poco esa cosa que nosotros tenemos de estar vinculados a ese vínculo solamente económico y empezar desde otros lados a vincularnos y a pensar en esto del no desarrollo como lo vienen pensando muchísimos teóricos que nos dicen que el desarrollo ya fue. Estamos ahora en una nueva etapa. Quiero presentarles ahora rápidamente dos cosas. La Mordida Tango Club, el Pisotón, forman parte de este trabajo a nivel comunitario que emprenden personas que buscan otra forma de gasto festivo. Este tipo de proyectos que tienen que ver con el tango y la milonga, por ejemplo, son dos exponentes de cómo se puede gestionar una intervención social sin dinero de primera mano. Por ejemplo, ellos lo que hacen es, a través de la recaudación que cada persona da cuando se pasa la gorra en el lugar, se le paga al músico. Y está súper valorado eso. O sea, no es que el músico que se va con 500 pesos. Estoy hablando de una Graciela Morgar, estoy hablando del Cuarteto Ricacosa, de montones de bandas de tango que generan ingresos a través de estos proyectos económicos. Hoy La Mordida, antes el Pisotón, que no solamente generan eso. Hoy hay Pisotón, hoy hay Mordida, es en Grove, se llama el lugar, en Selmar Michelini y Maldonado. No, siempre es en el mismo lugar. Y lo interesante de esto es que ahí se baila, se interactúa, se intercambia, pasan cosas de muchísimas formas. Tango Doc, un proyecto que hizo una recorrida nacional. No se imaginan la cantidad de información que pueden encontrar en internet de este proyecto. Este proyecto lo que hizo fue ir a diferentes localidades y recoger la historia del tango a través de sus protagonistas, los tocadores, de los campeonatos de resistencia. Uruguay, uno de los países con más campeonatos de resistencia ganados en el mundo. De hecho, las personas de mi origen étnico, personas afro-uruguayas, hasta tuvieron su terreno, en el caso de Blancanieves en Tacuarembó, gracias al campeonato de resistencia que ganó y bailó, y así varias personas que estuvieron vinculadas a las prácticas culturales desde el punto de vista de la participación activa, ya sea en la danza, la música, en la pintura, en la escritura. El Cuarteto Ricacosa tiene su práctica intersticial y trabaja también a través del gasto festivo desde otra nueva visión, porque en su lenguaje en sí mismo trata de vincular lo que pasó con lo que va a pasar. Entonces trabaja, por ejemplo, el tema de ley de imputabilidad y cosas que tienen que ver hasta con cómo se quiere tener un hijo en estos días, desde la forma y el lenguaje que ellos consideran. Tango de ayer y de hoy, un proyecto que lo que hace es trabajar más que nada la teatralización de historias que pasaron. Nadie sabe mucho acerca de Mastra o el posible nacimiento en Uruguay de Tita Merelo, o la vinculación del tango y el candombe, que hay mucha gente que dice, no, el tango era de determinada manera, muy rígido y cosas, y el candombe no, era de determinada otra manera. No, convivían. Los candombailes tenían tango, tenían candombe, y eso se les pueden preguntar a muchísimos abuelos y tíos y primos que anden por ahí que justamente realizan eso.
La Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, un proyecto fundamental a la hora de cómo podemos consolidar nuestro proceso humano. La Conjura acaba de cerrar hace poquitos días, el único lugar que había para tocar tango y candombe, especialmente candombe y salsa. El Cuarteto del Amor, un proyecto callejero que justamente habla de la práctica intersticial. Rompo lo que está acá entre vos y yo y te doy amor, por sobre todas las cosas, ni siquiera sin pedirte dinero. O sea, hay otra cosa más profunda y a consecuencia llega la remuneración económica. Somos Candombe, un proyecto de partituras. Aquí una foto de José Arisi con las mujeres de Afrogama, que han sido maravillosas. También el emprendimiento de Trenzarte. Y bueno, yo tenía una serie de conclusiones, pero está sonando la musiquita, así que simplemente las voy a poner en pantalla para que ustedes la vean. A mí hay una sola cosa que me está preocupando mucho a la hora de cómo gestionamos cultura, porque soy una gestora cultural desde hace un montón de años y tengo una perspectiva del lugar de donde vengo. Yo vengo de Carrasco Norte, de una zona entre lo rural y lo urbano. Tuve la oportunidad de recorrer el país y muchas otras partes del mundo y realmente elijo vivir acá. Y elijo vivir acá para convivir con las personas que aquí hay, con las manifestaciones culturales también que uno puede encontrar. Y me parece que esto del gasto festivo nos va a permitir una cosa que se está perdiendo mucho, que es el reencuentro. El mirarnos a la cara y decirnos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Y el darse un abrazo, que para mí fue una de las cosas más lindas. Entre ellas creo que el abrazo me gustó tanto que me permitió aprender a bailar el tango. Por eso me puse estos zapatos hoy. Y bueno, nada, agradecer a Sumar por la oportunidad y decirles en sí que creo que uno de los patrimonios culturales más lindos que tenemos es la vida y con ella los recursos que tenemos acá, los recursos de agua maravilloso que tenemos, los recursos fósiles. No olvidemos que lo que está pasando con el cambio climático tiene que ver con nosotros cotidianamente y bueno, los quería dejar simplemente con una fotografía que es esta y agradecerles muchísimo a todos y a todas por escucharme estos minutos. Tengo millones de cosas para decirles más, pero hay que ser justo con el tiempo. Muchísimas gracias.